Para llegar a esta foto, con Jannik Sinner sosteniendo el título de campeón en Wimbledon, pues han tenido que pasar diversas cosas. Lo cierto es que el italiano se ha marcado un auténtico partidazo con un Carlitos Alcaraz del que se podía esperar más. Ahora vamos a contar pues qué cosas ha hecho muy bien el italiano y qué cosas le ha faltado hacer al español. Lo que está claro, amigo Magic, es que esta final tiene muchísimas cosas que ser analizadas. Pues sí, fue superior en todos los aspectos del juego, Jannik Sinner, es la realidad. Y cuando mira los datos, mira los patrones que se han seguido a lo largo del partido, hay un momento en el que Sinner inclina la balanza a su favor y ya no mira atrás, siendo muy superior en los aspectos que definen la final y que definen el tenis en hierba, el tenis en Wimbledon. Alguno decía que Jannik Sinner no sabía jugar en hierba, pues ha cimentado su campeonato en aspectos claves en esta superficie, especialmente el saque y el resto. Digamos, José, que ahora vamos a ver cómo consiguió Jannik Sinner que el partido se jugase a lo que él quiso. ¿Y qué no hizo Carlos Alcaraz? ¿Qué le faltó a Carlos para trasladar el partido a su zona de confort? Que aviso, no estuvo en ella en ningún momento prácticamente. La verdad que puede uno decir, jugó muy... Seguro que esta pregunta seguro va a estar por los comentarios. ¿Jugó muy bien Sinner o jugó muy mal Carlos Alcaraz? Yo creo que hay un poco de las dos. Creo que Jannik Sinner tiene muy claro de vestuario lo que tiene que hacer y lo pone en juego y se lo lleva. Y Carlos Alcaraz me queda un poco de dudas de qué fue lo que intentaron, porque no logró atisbar demasiadas cosas, visto un poco el partido, de lo que pudieron intentar. Entonces vamos a ir calibrando un poquito. Estas son las estadísticas globales de todo el encuentro. Ya estáis viendo que sobre todo la parte de Jannik Sinner es la que aparece en negrita, por eso quiere decir que casi todo, excepto en punto, bueno, en punto con el primero estuvieron empatados, pero lo único que le gana a Carlos es en errores no forzados, que tiene 4 menos. En todo lo demás le gana Jannik Sinner. Vamos a comentar 3 cosas que hizo perfecto Jannik Sinner para derrotar a Carlos Alcaraz. Vamos, Magic, con la primera. Bueno, yo creo que lo más importante y principal, ¿dónde iba a estar el partido? ¿Cuál era el golpe clave que le iba a dar la victoria a uno o a otro? Sin lugar a dudas, el saque. Los dos venían sacando muy bien, Jannik yendo de menos a más, Alcaraz también, pero con muy buenas actuaciones tanto en semifinales como en cuartos de final. Y la realidad es que Carlos Alcaraz no pudo con el saque de Sinner. Sinner le dio un clinic. Y a veces, amigos, no es necesario sacar una increíble cantidad de saques directos para ser mejor. Sinner sacó menos aces que Alcaraz y aún así sirvió mucho, pero que mucho mejor, aunque los datos sean parecidos, pero ya tenemos esa primera clave, 62% de primeros saques dentro por un 53% de Alcaraz, mucho más primeros dentro, más capaz de jugar en sus términos. Lo dominó todo el rato José con el servicio en base al saque +1, sacando muy cerquita de las líneas y luego siendo capaz de asestar el golpe de gracia de manera constante. Vamos a un Sinner, y esto es con bola de set, ojo, que va a sacar muy cerquita de la línea de fondo y que en el siguiente golpe siempre va a estar bien colocado. Ahí tenemos pierna izquierda de apoyo dentro de la pista, fíjate la posición de Alcaraz 3 metros por detrás de ella, donde pegar, donde golpear primero y ser el que llevase la iniciativa del punto. Rara vez consiguió Alcaraz al resto sacar a Sinner del centro de la pista, de esa zona de confort. Y os voy a decir una cosa, que viendo las estadísticas, os vais a dar cuenta de hasta qué punto el saque fue la clave principal y dominó este partido. Si tú te fijas en el primer set Sinner dominaba por 4-2 y llega un momento, hasta el 4-2, Sinner estaba con un 80% de primeros dentro. Y juega 2 juegos de servicio en los que prácticamente no mete ni un primero. Y Sinner se viene completamente abajo. De hecho, ahí lo vemos. Acaba con un 55% de primeros dentro. Y su saque solo consigue ganar con él el 56% de los puntos. Un 20% menos de los que gana Alcaraz con su primer servicio. ¿Qué pasa? Que Carlos remonta. Que Carlos gana 6-4. De repente a Sinner se le cae el saque en esos 15 minutos fatídicos y cambia la película. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que permite a Sinner volver a levantarse y dominar el partido a partir de ahí? Pues que su primer servicio empezó a empujar. ¿Y de qué manera? Fíjate que aquí tampoco es tan importante, pero tanto en el tercero como en el cuarto set, con un dominio de Sinner demoledor, 68% de primeros dentro, más de un 20% más que Alcaraz en el tercero, 84% solamente pierde 3 puntos con él, y en el cuarto set, pues más de lo mismo. Solo perdió un punto con el primer servicio. Jannik Sinner no metió tanto primero, ojo, pero es que cada vez que metía el primero no había historia y encima protegió mejor el segundo.
Saque +1 constantemente, sin necesidad de conectar muchos aces. Simplemente la precisión que le pedíamos a Sinner en el análisis para poder golpear luego cómodo dentro de la pista y finalizar el punto en 1, 2 golpes. Fíjate que esto le permitió hasta subir más a la red que al propio Carlos. Aquí, a mí me parece absolutamente increíble los números que nos deja Carlos al resto en este partido, ¿no? Hablamos de esa importancia del saque, digamos, del saque resto, de quién era el que iba a sacar mejor y quién podía restar mejor. Hablamos de la importancia de Carlos de sacar muy bien porque sabía que Sinner iba a estar en estos guarismos. Al final, si nos vamos a las líneas globales, vemos que termina con un 75 de primeros dentro, que son los mismos que los suyos. Pero claro, si él saca más veces primeros que tú y si encima los segundos que pone en juego se lleva mucho más que tú, al final son muchas cosas que tienes en contra, muchas piedras que tienes encima de tu tejado para intentar quitar y a la larga pues eso le pesa en el partido. Me sorprende que luego, incluso en rueda de prensa lo dice, no le he hecho nada de daño al resto y me sorprende que no sé, estamos hablando también de un jugador que al resto pues es de los mejores del mundo, ¿no? Carlos Alcaraz. No poder tener digamos, esas cosas de cambiar algunas cositas para intentar, no sé, lo mismo hoy Sinner ha estado muy, muy, muy bien con el tema del saque, no ha sabido leer en ningún momento, pero la verdad que lo hemos visto muy incómodo y con el saque preocupante que termine con estos números globales. Creo que es el peor partido al saque de Carlos Alcaraz en este Wimbledon junto con quizás el día de Fognini, y es la primera ronda. Por cómo venía Carlos, este tema a nosotros nos deja un poquito fríos. Esta es la primera clave. Sinner ha sido mejor al saque, ha sido mejor al resto. Ahí ya el partido está muy decantado. Pero es que la segunda clave, que es algo que también aparte nos sorprendió mucho, fíjate que en la final de Roland Garros, Jannik Sinner le gana los 2 primeros sets yendo mucho más al ataque de lo que iba Carlos Alcaraz. A partir del tercero, Carlos le da la vuelta siendo él el ofensivo. Y decíamos, esto en Wimbledon, en hierba, Carlos irá con eso aprendido y ser dos jugadores muy ofensivos que van siempre intentando dominar, llevar la iniciativa de primeras. Seguro que Carlos sale pues con ganas de atacar él. Pues en el match summary ya estamos viendo que en líneas generales Carlos ha atacado solo un 20% en todo el partido, mientras que Jannik Sinner ha atacado más de un 50% de lo que lo ha atacado Carlos. Son 33 en total. Si nos vamos set a set, esto resulta muy llamativo. Fíjate que incluso en el primer set que gana Carlos, ataca menos. Yo te diría que este primer set, por lo menos tal y como yo lo veo, Magic, este primer set para mí es un poco más que lo pierde Sinner a que lo gana Carlos, porque iba 4-2 arriba Sinner y solo que tiene 2 juegos horribles con su saque y eso se lo entrega. Pero si nos fijamos, a partir de aquí, esto ya empieza a ser descomunal. O sea, un 38% de las veces Sinner atacando. Alcaraz solo un 28%. Este es llamativísimo, un 40-19. Y luego en el cuarto un 30-19. O sea, esto a mí lo que me dice, amigo Magic, es que Alcaraz ha sido otro Alcaraz. O sea, menos Alcaraz de lo que suele ser. Un Alcaraz que no ataca, un Alcaraz que no va hacia la red. O sea, me resulta muy llamativo que Sinner sí que atacara tal y como se preveía sobre el papel, pero no tanto Carlos. Hay varios factores que explican esto. El primero, todo viene un poco también. ¿Por qué ataca menos Carlos que en otros partidos? Porque verdaderamente con el saque estuvo muy mal. Y tuvo menos oportunidades de atacar con su derecha como segundo golpe o con su derecha como tercer golpe y tenía siempre la presión de Sinner al resto. Pero es que incluso en los intercambios, digamos, neutrales, reiniciados, donde Carlos normalmente, oye, te abre pista con la derecha y es capaz de sacarte de la pista, la verdad es que la derecha de Carlos no estuvo a un gran nivel. En la final de hoy no lo estuvo y eso permitió a Sinner ir haciéndose con el control de los intercambios, a pesar de que eso le favorecía más a Alcaraz. Y hay un golpe que para mí permite que Jannik Sinner fuese el agresor constantemente en este punto, y es el revés paralelo. Lo hablamos en la previa, que era el jackpot un poco para el italiano. Era el que le podía dar el dominio desde el fondo en situaciones neutrales. Y lo bien que le ha pegado Sinner al revés paralelo todo el partido. Cada vez que tiraba ese golpe, obligaba a Carlos a desplazarse a la zona de la derecha, cambiaba por completo el ritmo del intercambio, y en hierba ya decimos, el que golpea primero golpea 2 veces, y si tú cambias de dirección y obligas al rival a jugar a contrapié, no golpeas 2, golpeas 3. Y Sinner lo hizo muchísimo mejor que Carlos. Muchas veces ocurría esto, que Sinner se plantaba en línea de fondo, tiraba el revés paralelo, Carlos obligado a cambiar de dirección, y el siguiente golpe era una bola corta en la que Jannik
pulverizaba a la derecha y se iba a la red a cerrarlo. Repito, Jannik Sinner ha acabado con más subidas a la red que Carlos Alcaraz. Y eso se explica a través del saque resto y a través de cómo también desde la línea de fondo él domina mucho más que Carlitos. Carlitos normalmente llega al ataque a través de muchas maneras. Te tira un slice corto, te tira una dejada, te tira un drop, te tira un 3/4. Y no lo tuvo en el día de hoy. O cuando lo intentaba no le salía. Y Sinner, que siempre llega al ataque a través de golpeos planos, imparables, fuertes, él centrado dentro de la pista, siempre golpeó bien colocado y encima funcionan esos cambios de dirección con el paralelo. Si tú dominas al saque y si tú dominas desde el fondo de la pista, solamente queda hablar de una cosa, José, que también encima dominó Sinner, que es el tema del resto, que es la tercera clave. Cuando tú, con el partido global, con las estadísticas en la mano, ves que Sinner gana un 49% de los puntos con el segundo resto de Carlos Alcaraz, un 8% menos gana Carlos con su segundo que él con el segundo de Sinner, ya está, apaga y vámonos. Ya sabes que ahí tienes otra clave. Mientras Carlos se estuvo chocando todo el rato con los segundos de Sinner, intentando constantemente encontrar la posición ideal con la golpeada al revés, ¿qué fue Sinner con los segundos de Carlos, José? Pues un auténtico martillo. Siempre colocadito, cerca de la línea de fondo, siempre preparado. Ahí lo vemos, cerca no, en la línea de fondo. Y esto es una bola de break que le acaba dando el tercero. Le dio tiempo hasta invertirse a la derecha, fíjate, en este segundo saque de Alcaraz. Fíjate que siempre va a ir a los pies de Carlos, que ahí está mal colocado cuando aterriza. Una tras otra, tras otra. Si encima, José, Carlos juega con tanto segundo todo el partido, fíjate dónde tiene que defenderse de la primera bola de Sinner. Fíjate ya dónde está Sinner. Lo bien metido dentro de la línea de fondo que está para tomar el segundo golpe. Se lo hizo una, tras otra, tras otra. Saque, resto, desde el fondo de la pista. Es que fue superior en todos los aspectos. Lo barrió de la pista, José. Pero es que a muchas sabía que se le iban un poquito largas, pero a él le da exactamente igual, porque al final era lo que buscaba, es ser valiente, ser ofensivo, meter presión. El propio Carlos, o incluso en bolas donde Sinner se le va el resto de segundo y se le marcha, Carlos en la cabeza dice, hostia, este tío no para de atacarme, tío, no para de atacarme. Y eso al final, a la larga, ¿qué es lo que te provoca? Muchísimas dobles faltas. Alcaraz termina el partido con 7 dobles faltas, un número tremendamente alto de la presión a la que le mete Sinner siempre con los segundos. A mí mira que destacamos el tema de Carlos con el tema de los segundos, de las bolas de break que salvaba, lo bien que sacó en Roland Garros, sobre todo el tercer, cuarto y quinto, y en la final de Roma, con los saques abiertos. Yo he echado de menos a Carlos Alcaraz hoy sacando tanto abierto, mucho saque a la T, mucho saque cómodo, donde Sinner se encontraba fenomenal, y con estos segundos, es lo que decíamos, si sacas un bajo porcentaje de primero, un 53%, si encima de todos los segundos que tú pones en juego, la gran mayoría se los está llevando Sinner, no ganas tantos. Al final esto es una presión constante. O sea, Carlos ha estado todo el partido tremendamente incómodo. Lo ha dicho, dice, yo todo el rato sentía que lo tenía encima con los segundos la devolución de segundos suyas. Está todo el rato encima mía y eso al final te mete una presión descomunal. O sea, hay muy pocas cosas que hoy podamos salvar del partido de Carlos Alcaraz, porque podemos empezar a contar qué cosas le han faltado a Carlos o qué cosas hemos echado en falta del tenis de Carlos. Y podemos empezar por el tema del saque, mucho porcentaje de primero, mucho saque abierto, porcentaje, es lo que hemos dicho al inicio del directo, del vídeo. No hace falta meter saques a 215 quizá, pero sí quizá buscar un poco más la precisión y la zona, que es lo que ha hecho Jannik Sinner. Si no tienes el saque como, además una pista como Wimbledon, que te pueda salvar de problemas en situaciones complicadas, darte puntos gratis, con los saques abiertos, que siempre, oye, ¿por qué no ha hecho tantos saques red Carlos Alcaraz? ¿Qué le ha faltado? Ha hecho muy poco. No sé, esto también es otra cosa que me llama muchísimo la atención, Magic, que de normal Carlos en Wimbledon te plantaba 40-50 subidas a la red en 4 o 5 sets. Hoy solo 23 y Sinner casi le dobla. O sea, hoy, por lo que la frase que te dejaba antes, para mí es que es clave. Este Alcaraz de hoy ha sido menos Alcaraz. Sí, yo creo que hay una mezcla de todo. Primero, que él no ha sentido la confianza suficiente con sus golpes como para irse a la red con tanta alegría como de normal. Y segundo, que sabía que tenía la constante presión de Sinner exigiéndole. Se imaginaba quizás, o yo me imagino un Carlos un poquito más conservador, sabiendo que Sinner es el mejor restador que ha enfrentado y subiendo a la red le va a venir un resto potente. Pero fíjate que a las alturas de cuando se enfrentaron en Pekín el año pasado, Alcaraz sacaban un gráfico en el que Alcaraz golpeaba siempre las voleas en un punto de contacto mucho mejor que Sinner. Y hoy, a pesar de que en ese aspecto, históricamente, Alcaraz es muy superior a Jannik, y a pesar de que estamos en Wimbledon, donde él más va a la red, el que más se ha atrevido a subir a la red y el que más ha podido
atacar para acercarse a media pista es Sinner y no le ha temblado el pulso. De hecho, no solo sube más, sino que sube mejor, prácticamente igual realmente, ¿no? 75%, 74%, pero normalmente Alcaraz le ganaba de calle a Sinner en los puntos en la red. Y esta vez no ha sido así. ¿Por qué? Porque Sinner ha atacado más y mejor y ha llegado a la red en mejores posiciones que Carlos. Entonces, yo creo que esta es una de las cosas que yo he echado en falta en Carlos, sin lugar a dudas, José, ese saque y volea, esa valentía, esa alegría en su tenis. Pero claro, si tienes un día con el saque en el que no metes mucho primero, todo el rato te están bombardeando de segundo, tú pierdes confianza para acercarte a la red tan rápido. Y lo segundo, José, para mí, el tema del slice, el tema de la falta de cambios de ritmo, de cambios de altura, de variedad. Lo ha probado muy poco Carlos y en cierto modo Sinner ha golpeado siempre con mucha comodidad desde el fondo de la pista y Carlos no se ha atrevido a hacer quizás cosas diferentes o, a ver, yo imagino que es ese típico día en el que ves a un rival enchufadísimo enfrente y tú no sientes que vayas a sacar beneficio y te aferras un poco más al instinto, pero es verdad que ya ha habido otros partidos en los que Carlos ha remontado a la Sinner cambiando cosas y en esta ocasión no ha ocurrido, no ha intentado cambiar nada. Esta es lo que a mí más me llama la atención de todas. O sea, lo dijimos en la previa. O sea, tú a Yannick Sinner no le puedes ganar entrando en la batalla del tú a tú, del golpe a golpe, desde el fondo, porque te mata. ¿Y por qué hacía especial a Carlos en el vídeo aquel que hicimos, ¿no? De por qué Carlos le está incómodo enfrentar a Yannick Sinner? Porque le cambia todo el rato de velocidad y de altura. Y en este partido, excepto un par de veces, muchas veces lo preguntamos, oye, pero ¿por qué no está tirando más el slice? ¿Por qué no para los puntos? ¿Pero por qué se acelera tanto? Y si esta es la primera o segunda vez que se enfrenta a Yannick Sinner, vale, te lo compro, pero ostras, es que ya se conoce a Yannick Sinner. Esto es lo que más me llama la atención, que no haya querido, o no haya sabido, o no haya podido, digamos, frenar eso. Y al igual que hemos hablado muchas veces, el planteamiento táctico de Carlos, porque ha sido perfecto muchas veces, por ejemplo, lo que hizo en Roma, que fue para mí lo mejor que han hecho en esta gira última, hoy se lo han comido. El Cahill y Bañosi han movido, han dicho, oye, tienes que irte al ataque, tienes que ir a ser súper ofensivo, no les dejes respirar en ningún momento, los restos de segundos se lo pones a los pies, con el revés, tira el paralelo, abre el cruzado, luego tira el paralelo, métete dentro de pista, sube a la red, y Carlos Alcaraz está en todo momento ahí parado y no han sabido reaccionar. Y eso es algo que al final el equipo, esto lo podemos plantear de diversas maneras. Y lo podemos decir, oye, para la próxima vez, que te sirva un poco de aprendizaje, ¿no? Hay que revisar este partido, qué se ha hecho mal, qué se ha dejado de hacer, para la próxima vez que se enfrenten, sea él el que mueva ficha y Sinner se quede un poco ahí, digamos, a mitad de pista. Pero esto le tiene que servir a Carlos Magic para que la próxima vez, porque esto al final estamos jugándonos Grand Slams. Esto al final a la larga se puede arrepentir y decir, hostia, me Bueno, arrepiento de no haber hecho, ¿no? De no haber hecho un poquito más aquel día porque yo creo que lo pude haber hecho. es que, José, se van a enfrentar muchas veces y Sinner va a ganar muchas, ¿no? Y van a ir moviendo piezas los dos. Esto es una partida de ajedrez constante. Y si esta pregunta se lo hubiésemos hecho a Sinner en los últimos 5 partidos, pues Baños y Cahill estarían hartos de nosotros, ¿no? O sea, yo creo que en algún momento esto iba a ocurrir, que Carlos no se sintiese tan cómodo. Siempre lo digo, que Carlos es un jugador que juega mucho por instinto, por feeling. Los días en los que tiene un feeling perfecto con la bola, yo creo que él mentalmente está más predispuesto a cumplir con una táctica y un orden brutal. Y hoy que incluso ganando el primer set no se ha visto del todo cómodo con su derecha, con sus principales armas, pues ha ido un poco más al tran-tran, ha ido un poco más por instinto, pero sin estar cómodo, y al final, con un jugador tan ordenado, que hace sota, caballo y rey tan bien como Yannick Sinner, que ha salido con la táctica perfecta, pues puedes perder, ¿no? A mí no me cabe dudas de que Ferrero va a revisitar este partido muchas veces, de que van a aprender muchas cositas, igual que Sinner aprendió muchas cosas de las últimas 5 derrotas. Estos dos se van a repartir los grandes títulos, Carlos sigue por delante, pero hoy fue muy superior Sinner y quiero poner el foco en la gran táctica del italiano. Sabía que tenía que hacer 2 o 3 cosas muy bien, mejor que Carlos, y las hizo muy bien, mejor que Carlos. Ya está, en Wimbledon, en una pista como esta, en la hierba, con eso te sirve para ganar al 95% de los rivales. Sinner cumplió, Carlos no estuvo del todo bien, eso explica que ganas en 4 mangas, y no hay más. Mañana será otro día, saldrá el sol, Carlos peleó hasta el final, no se puede reprochar nada, pero en análisis táctico hay un claro vencedor, se llama Yannick Sinner y también Simone Bagnozzi y Darren Cahill. Y a ver que parece que se puede quedar otro añito más, ¿eh? Lo digo porque lo ha comentado en rueda de prensa, ha dicho que a lo mismo se queda otro añito más. La verdad que muy interesante el movimiento de Sinner. Le queda mover de nuevo ficha a Carlos. Entramos ahora en territorio Sinner. Ahí ya en la Sí. pista dura, rápida. Vamos a ver, porque Carlitos
Va a tener que elevar bastante el nivel si quiere volver a ganar a Yannick. Amigos, aquí tenéis el análisis táctico de por qué ha ganado Sinner a Carlitos. Déjenlo aquí abajo un me gusta, un comentario y nos vemos en más análisis. Chao, chao, chao.